Bueno, aquí estamos en DAT Ediciones con Alejandro Berkovich, que es médico de la Universidad Católica, con el tema el cáncer y la cábala. Bueno, bienvenido Alejandro. Mi pregu- Osvaldo, eh, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor que me hayas invitado bueno, y quiero el contarte honor es mío. que es primera vez que me toca una entrevista más formal en un tema que no sea propiamente médico, así que espero que podamos tener una muy linda conversación. Esperemos que sí. Mira Alejandro, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué es la cábala para ti? La cábala para mí es lo más cercano a el pensamiento científico que he logrado ver en mi vida y te voy a entrar a explicar un poco cómo llego a esa conclusión. Eh, yo soy, bueno, tengo 40 años, soy judío, de padre israelí, madre chilena, conversa, y durante mi vida independiente que tenía mi práctica religiosa, en mi práctica médica del día a día, tanto como estudiante, después como estudiantes de los posgrados, eh, uno comienza a adentrarse o entender cada vez más este mundo celular, este mundo del funcionamiento del cuerpo humano y te empiezas a dar cuenta que existe divinidad en el proceso. La ciencia tiene un tope en ese sentido y tú comienzas a entender en la Kabbalah, en la sabiduría, eh, que para mí más que nada es una forma de entender la realidad o de pensar la realidad, no es un resultado, sino que es un proceso, te permite comprender y aprender con H hacia el corazón fenómenos que la ciencia no puede explicar. Para mí la cábala es el resumen del conocimiento de lo que nosotros no sabemos y queremos revelar. Algunos tratamos desde el punto de vista científico, pero al final de cuentas engloba todas las áreas de ciencia y de mística, porque al final de cuentas la mística es el arte o el tratar de entender lo desconocido. Nosotros en ciencia hacemos lo mismo. Nosotros a través de fenómenos indirectos llegamos a comprender una célula, comprender un núcleo, pero si alguien me ha dicho, ¿has visto un núcleo? Claro, lo he visto en un microscopio después de un teñido, pero nunca me he acercado a ver el detalle de las descripciones que nosotros por inferencia hacemos. Así que para mí la cábala es la forma global que tenemos de conectarnos con el todo y se traduce en una ciencia para entender el funcionamiento tanto del ser humano como del universo. Ok, Alejandro. Y entonces, si nos pudiera explicar en palabras relativamente sencillas, ¿qué es el cáncer exactamente? Mira, el cáncer, para entrar a entender, es una palabra bastante tabú, ¿cierto? Uno habla de cáncer y inmediatamente saltan todas las alarmas, la gente le tiene terror a la palabra. Y la gente habla de el cáncer como si fuera una enfermedad. Existen tantos cánceres como seres humanos y como células tienen cada uno de los seres humanos, ¿ya? O sea, es una manifestación, es un descontrol propio que tienen una o un grupo de células que genera una distorsión en la arquitectura y en el funcionamiento corporal que llevan al final a lo que podría ser el cese del funcionamiento global. Entonces, si entramos en el detalle, ¿qué significa cáncer? En términos súper simples y médicos, significa que una célula o un grupo de células en algún momento dejan de escuchar a su entorno, dejan de escuchar a su medio y dejan de intentar beneficiar al medio en que están y dicen, ¿por qué nosotros tenemos que estar a la orden de un bien mayor cuando nosotros tenemos el potencial de hacer un ser humano completo? Y se rebelan frente al orden preestablecido o el orden que les tocó llevar en el tejido. Y la célula, como voy a explicar más, en forma posterior, en el ADN de cada una de las células se encuentra la información para generar el cuerpo humano completo. Y después cuando veamos en la entrevista en el detalle vamos a ver cómo eso se oculta y después se puede revelar. Entiendo. O sea, la causa de por qué se produce el cáncer, o
O las Mira, condiciones. exactamente. Yo diría que las condiciones más que causas, porque como te explicaba, hablar de causas tendríamos que ver, analizar a cada una de las personas. O sea, la primera cosa que hay que entender que el cáncer no es una enfermedad. Cada cáncer en cada persona, aunque histológicamente por biopsia, por los distintos exámenes, tenga el mismo nombre, en cada persona es distinto porque tiene su impronta genética, su impronta inmunológica, su impronta psicológica y su impronta espiritual. Cuando las células humanas o las células en general poseen en su interior lo que nosotros llamamos el material genético o el DNA. Este material genético contiene la información, como te decía anteriormente, para fabricar un ser humano completo. El ADN, por definición, es eterno y la célula tiene mecanismos reverberantes de excesiva restricción de expresión de esa luz. O sea, toda la estructura celular está hecha para que se exprese la mínima cantidad de luz posible. Y digo luz, energía, proveniente de ese código para hacer la función determinada. O sea, si lo vemos desde el punto de vista cabalístico, el núcleo de la célula contiene, luego del Shevirata Keilim, del Tzimtzum Aleph, ¿cierto? La generación de estas chispas que están rodeadas por cáscaras, chispas de luz excelsa que se van al mundo de las clipot, dentro de cada célula existe lo que sería una información A ver, excelsa. Alejandro, ¿me puedes explicar un poco más en detalle lo que es para ti la luz? ¿Qué es para ti esas Vamos a capas, entrar en el detalle. Sí. esas... Y esto es lo que nos enseña nuestro profesor Mario Sabani y lo que explica Isaac Luria, cuando se crea el universo, el Big Bang, está el infinito que genera o se manifiesta a través de vibración, pero todavía no existe energía, ni existe luz, ni existe nada, porque eso se tiene que crear en un espacio y en un tiempo. Cuando la vibración quiere manifestarse en un mundo finito, tiene que generar un movimiento. Ese movimiento, ese vector que existe entre un punto y otro que no existía en el infinito, cuando en el infinito no hay espacio, o sea, cuando se empieza a generar por la distorsión de las vibraciones del infinito un fenómeno ilusorio llamado espacio, y la vibración pasa por ese espacio o se manifiesta, se llama energía, y cuando se mueve a nivel vectorial a una velocidad se llama luz. Esa luz o esa energía es la forma que tiene de manifestarse en las vibraciones del infinito en el mundo finito. La célula humana en su interior alberga un trozo de una molécula que se llama DNA, que es un código. Ese código tiene toda la información para fabricar proteínas, que eso es lo que hace. Fabrica proteínas y las proteínas tienen funciones, ya sean estructurales o enzimáticas. El código tiene un orden perfecto preestablecido. Y te voy a dar un ejemplo como desde una célula madre, que sería una célula que tiene todo el código abierto, como podría ser, por ejemplo, un cigoto, un embrión recién fecundado, se genera el código del DNA. Y este DNA, cuando el cuerpo humano se empieza a diferenciar, lo que hace, al igual que un libro que tengo todos los capítulos abiertos, tengo que empezar a cerrar capítulos. Por ejemplo, si la célula vamos a transformar, vamos a fabricar un ojo, tengo que cerrar todos los capítulos y dejar solamente abierto el capítulo que significa ojo. Entonces la célula es una estructura que está hecha para restringir luz. Tengo que cerrar, cerrar, cerrar para que se manifieste exclusivamente lo que para el entorno, que en este caso sería la cosmogonía celular, que es el cuerpo humano. O sea, para la célula, nosotros somos su cosmos, lo que nosotros seríamos para el universo completo. Para el beneficio de la cosmogonía, la célula restringe, la maquinaria celular restringe. Pero imagínate esto. ¿Qué pasaría si de pronto una célula pulmonar que tiene solamente abierto el capítulo del pulmón encuentra la forma de abrir otro capítulo y dice, oye, pero yo también puedo fabricar un vaso sanguíneo, ¿por qué solamente soy pulmón? Yeah. Entonces dice, aquí me tenían obligado a manifestarme una función cuando yo soy totipotencial. O sea, la célula comienza a tener la opción de escindirse del sistema, porque comienza a manifestar luz que la vasija celular no es capaz de soportar. Y hay algo más interesante, Osvaldo.
Imagínate en la Torá, ¿cierto? Nosotros tenemos desde la letra Bet, que es la primera, hasta la Tav, que es la última, y hay un orden de letras. La Torá que algunos conocen como Antiguo Como los Testamento. primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Los Exacto, primeros 5 libros del Antiguo Testamento, claro, que según la tradición judía son entregados en el monte Sinaí. claro. Tienen un orden establecido, pero tú sabes que ese orden es espacio-temporal. El orden de las palabras y de las letras es porque tenemos un espacio-tiempo. Imagínate que yo te diga, yo te paso el código y tú dices, bueno, dice, hay un precepto que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hay otro que dice, no matarás. ¿Qué pasa si yo soy capaz de decir, pero un momento, el orden está preestablecido? ¿Qué pasa si yo cambio el orden y yo pongo, matarás a tu prójimo? Claro. Esa información es nueva. Entonces, eso le ocurre a la célula tumoral. No solamente comienza a darse cuenta de la luz que tiene adentro, sino que esa luz tiene un orden preestablecido que puede modificar. Y ahí aparece lo que biológicamente, disculpa, sí. Sí, en todo caso, ¿se puede decir que la célula está tomando conciencia de su existencia de alguna forma? Está tomando conciencia de su existencia. Ahora vamos a ver por qué toma conciencia de su existencia. La célula, que es lo que yo planteo, ya, y estos son hipótesis, es el resultado del contacto que tuvo el hombre con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando tú sabes que cuando el hombre toma contacto del conocimiento del bien y del mal, con el árbol del conocimiento del bien y del mal, restringe inmediatamente su nivel de conocimiento hacia una biná, ¿cierto? La biná, que es la sefirá racional, es la sefirá de la dualidad, del resultado, de la causa-efecto, de la integración intelectual. Entonces, lo que es la sabiduría eterna, que es la jochma o el keter, quedan fuera de esa ecuación, porque no la pueden expresar, porque para que la célula funcione requiere tener siempre una restricción contenida. ¿Quién suple a la célula para que complete el árbol? El ser humano. O sea, nosotros, a través de nuestra psiquis o sea, digamos lo que sería el ruaj y la neshama, deberíamos acceder a la jochma y al keter, dado que la célula no puede acceder. Esa energía nosotros deberíamos suplirlo. Si nosotros en nuestra vida no accedemos a un conocimiento, a un da'at, no activamos la jochma de una manera sana, no activamos el árbol digamos, todo el árbol, lo que son los hasadim, que son las manifestaciones masculinas, junto con las manifestaciones femeninas del árbol para que copulen y generen este da'at superior, la célula va a tener tal carga energética que va a intentar una búsqueda por otro lugar. O sea, si no me llega de mi cosmogonía, imagínate que nosotros somos la cosmogonía celular, si no me llega, si este ser humano en el cual yo vivo no es noble, no tiene edad superior, no adquiere conciencia, no intenta elevarse, ¿qué te lo voy a hacer yo? Claro. Entonces, nosotros si nos trasladamos a la vida que llevamos hoy en día, toda la vida está hecha en sentido inverso al crecimiento del árbol de la vida. Siempre vamos hacia abajo, hacia la materia. El da'at inferior siempre está ganando al da'at superior. Que nosotros estamos siempre en las sefirot que más predominan hoy en día son el malhut, digamos, lo que es la materia per se, y el yesod, que es el que dirán mi relación con la sociedad. El yo de la Tiferet propio está casi supeditado a la Yesod. O sea, nosotros somos lo que el entorno quiere que seamos. Y uno lo ve en el día a día, lo ve en la política. Cada uno se perdió la identidad. Y como se perdió la identidad, el flujo energético, y nosotros sabemos que el Da'at, que es la conciencia o el conocimiento, está hecho para equilibrar. Acuérdate que siempre el árbol es asimétrico, siempre es más de derecha a izquierda, pero tiene que equilibrar estas energías, reposicionar las energías, quedan tan mal posicionadas que a la célula no le queda otra alternativa que buscar otro camino. Se me ocurre una pregunta un poco complicada respecto a Vamos lo que tú adelante, si en eso planteas. estamos. Claro. ¿Por qué entonces hay personas que uno prácticamente podría decir que es un santo y igual de todas formas le llega un cáncer, le llega esta prueba, Excelente, digamos, de... ¿Mm? es excelente pregunta. ¿Mm? Una de las cosas que yo recuerdo cuando iba a una sinagoga ortodoxa a estudiar por muchos años, que me sirvió mucho porque era muy riguroso en el estudio, hablaban de que el ser humano tenía que, el objetivo no era ser bueno en la vida, era ser justo, era ser tzadik. Claro. La justicia es
el pilar central del árbol de la vida, ¿ya? Tenemos la misericordia, la severidad y la justicia. El Da'at tiene como función el equilibrio de la Sefirot. Si tú eres un excesivo Gesed, das y das y das, pero no tienes desarrollada una Geburá, unos límites que te permitan mantener tu identidad. Por ejemplo, no tienes bien desarrollado un Od que te permita manifestar lo que estás sintiendo. A lo mejor en ese momento tú ya no quieres dar, independiente de lo bueno que hagas. Esto no lo veas como un castigo. Aquí no existe un castigo divino. Es el resultado de un desbalance energético. Y la Cábala entrega una herramienta tan linda como el árbol de la vida, que es el mapa, en la cual nosotros podemos decir, momento, tenemos que intentar reposicionar estas energías, porque ningún exceso es bueno, ninguno. La energía, como nos enseñan a nosotros en nuestra maestría, claro. El mal al final es el bien en posición incorrecta, es el exceso de energía. La electricidad es buena o es mala dependiendo si yo la uso para iluminar o pongo el dedo y me electrocuto. La electricidad no es mala ni buena, depende cómo la uso. Pero fíjate lo interesante, para que la luz ilumine, lo que hace una ampolleta es poner una resistencia, que quiere decir que baja la velocidad, o sea, disipa, calma. El DAT redistribuye. La célula en un ambiente de redistribución de DAT es una célula que vive en homeostasis, que es lo que le permite sobrellevar, digamos, todas sus actividades sin ninguna inquietud. Cuando una célula está viviendo en un estrés, y esto se sabe desde el punto de vista biológico, el exceso de marcadores propios de estrés, cortisol, adrenalina, hacen cambios en la expresión del DNA. Y no solo del DNA, sino que ya se sabe que existe todo un mundo epigenético que nosotros, a través de incluso problemas ancestrales, podemos modificar nuestro material genético actual. Si no sanamos cosas del pasado, nosotros se van repitiendo o se van provocando enfermedades. Entonces, al final de cuentas, la pregunta yo te la haría al revés. No es por qué le da. ¿Por qué ese santo no es santo con él también? A lo mejor es un santo para afuera y como dice la canción, la procesión va por dentro. A lo mejor sufre por dentro, a lo mejor no se puede manifestar, a lo mejor es santo porque tiene que cumplirle a alguien. Entonces ahí uno podría entrar en un tremendo análisis y probablemente nos llevaría ahora. Y hay que ser súper humilde. Pero es lo que me hablaste del tema del estrés me lleva a otra interrogante o paralelo. ¿El estrés es similar al Satán? El estrés podría ser similar al Satán y además el estrés es el resultado de la idolatría. Yo te voy a entrar un poco en la explicación. ¿Qué significa el estrés desde el punto de vista biológico? El estrés significa un estado de alerta. El estrés no es malo por definición. Cuando los ancestrales lo atacaba un león, el cuerpo se preparaba para la guerra. Por lo tanto, todo el mecanismo iba para salvar una situación que era de riesgo vital. Pero como todo en el árbol de la vida, tiene que tener un equilibrio, tiene que manifestarse por un espacio de tiempo. Si tú eso lo perpetúas en el tiempo, el estresor actual no es externo principalmente, sino que es interno. Entonces, el estresor significa cuando nosotros le damos una importancia a una forma o a algún elemento transitorio de la totalidad. Por ejemplo, yo tengo una prueba y necesito estudiar porque necesito aprobar, por lo tanto voy a estar un mes estresado, angustiado porque tengo que cumplirle a mis padres el resultado de la nota, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Yo estoy idolatrando, le estoy dando mayor la fuerza o el poder que no tiene a un evento externo o a mi interpretación de un evento. Ese estresor provoca tal nivel de descalabro desde el punto de vista físico, es tanta la presión citoquímica, hormonal, que tiene la célula, que la célula va a buscar una vía de escape, y esa vía de escape puede ser a través de una crisis de pánico, puede ser a través de una constricción acelerada y mantenida del corazón con un infarto, puede ser manifestada con múltiples cosas, o puede ser manifestado con la idea celular de escapar. Ahora viene lo más interesante que yo te quería contar, Osvaldo, que es un poco lo que estoy trabajando ahora en la segunda parte del trabajo de la maestría. Que tú sabes que en el Shaharit, en los rezos judíos de la mañana, sí, hay una parte que bendice a Dios y lo agradece por rehacer la creación nuevamente. ¿Ya? O sea,
la sabiduría de la Cábala explica que la creación se está haciendo todo el tiempo. No es que el Tzimtzum Aleph y Bet pasó en algún momento y ahora estamos viviendo otra cosa. Se está generando y destruyendo la creación en todo momento y en todo instante. Y todo ocurre al mismo momento. Nosotros, nuestra limitante, lo entendemos como un suceso de tiempo, pero en verdad todo está pasando. Eso en la biología ya se sabe, y tú sabes que tú todos los días estás generando células tumorales, células cancerígenas. Siempre hay células que se quieren escindir del sistema. Pero el cuerpo humano tiene un sistema llamado sistema inmunológico. El sistema inmunológico, que es clave en todo lo que estamos conversando, es el sistema encargado, mira lo importante que te voy a decir, de reconocer lo propio y eliminar lo extraño. O sea, es el sistema resultante del fenómeno del Tzimtzum Bet que permite el autorreconocimiento. El sistema inmune es el reflejo de reconocernos como sujetos. Y eso tú lo puedes llevar al punto de vista psicológico, lo puedes llevar al punto de vista espiritual o al punto de vista físico. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Todos los días el sistema inmune va célula por célula. Esto es igual que los policías, le pide una identificación. La célula expresa una proteína que es propia, esto es real. Si el linfocito, en este caso el linfocito TCD8, reconoce a esta célula y dice, esta proteína es mía, sigue de largo. Si reconoce una proteína que es extraña, ya sea por un cuerpo extraño, por una bacteria, un virus, o por una célula tumoral que está empezando a mostrar proteínas que son aberrantes, el sistema inmune las elimina, porque la función del sistema inmunológico es la preservación de la identidad del sujeto en este mundo dual. O sea, nosotros existimos en el mundo dual como seres humanos gracias al sistema inmune. El sistema inmune es el que nos determina que somos un ente distinto, entre comillas, al del lado. Y Alejandro, dime. Dentro de tus reflexiones, ¿has logrado ubicar este sistema inmune en alguna de las sefirás del árbol de la vida? Va más allá, y esto es un tema del segundo trabajo de la maestría, que es que los sistemas corporales no corresponden a órganos o a tejidos. Tú sabes que el cuerpo humano está estructurado, tú podrías decir como está el cuerpo, están los órganos, están los tejidos, que son un grupo de células, y están las células. Claro. Pero existen los sistemas. Tú has escuchado hablar del sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico. Los sistemas son conjuntos de órganos, tejidos o células que tienen el objetivo de lograr la manifestación de una energía. Por ejemplo, si yo voy a correr una maratón, y yo tengo la idea de correr una maratón, se genera todo una especie de sistema que me cambia los flujos sanguíneos para que me vaya más sangre al músculo, menos sangre a otro lado, para que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral y no me desmaye. Hay todo un mecanismo de equilibrio energético para lograr un objetivo. El sistema inmune no es podría ser, o sea, después lo ubicar como sefirá, pero en estricto rigor los sistemas corporales corresponden a lo que sería el símil de la Cábala, los Partsufim. Los Partsufim, los rostros divinos creados en Atzilut, están hechos para expandir o restringir la luz que en su primer momento no pudo ser recibida por la vasija del mundo de Bria, generando el Tzimtzum Aleph. En el Tzimtzum Bet lo que hacen los Partsufim es modular, es restablecer las energías, aumentando, disminuyendo, cambiando para allá, reequilibrando, y por eso se genera el Da'at. El sistema inmune corresponde a el Partsuf Tebuná, que es una parte de lo que podría ser, una parte inferior de lo que sería, digamos, la Biná de Atzilut. Entonces, es la parte restrictiva de la racionalidad o del inicio de la construcción del palacio, por decirlo así, de la energía excelsa que viene. Y después podemos entrar, eso podemos llevar en la entrevista a otro capítulo, porque sabemos que se la nos está acabando. Se nos está acabando, pero tiempo. en el fondo el sistema inmune al final es el que regula los equilibrios del lado izquierdo, por decirlo así. Restringe, el sistema inmune restringe, ordena. Está hecho para que nada se vaya del lugar. Entonces, como para volver a la idea del cáncer, ¿qué pasa en el cáncer? La célula tumoral debería ser eliminada, pero la célula encuentra dentro de su código la forma de bypassear el sistema. Por eso digo que es una luz excelsa, es una luz que viene más arriba.
que lo que Ya. podría ser el mundo de Atsilut, porque tiene la llave para bypasearse al Atsilut. Y el cáncer se genera, al final de cuentas el cáncer, Osvaldo, es una enfermedad inmunológica, porque el sistema inmune no fue capaz de reconocer. Ahora, ¿qué le Es una falla del hicimos a ese sistema sistema? inmune. ¿Qué le hicimos a ese sistema inmune? ¿Qué le hicimos al sistema que no fue capaz de reconocer lo propio de lo extraño? Tenemos un problema del autorreconocimiento. ¿Qué pasa con nosotros con la identidad? Y, en- Con el deseo de identificarnos y para desidentificarnos. es muy interesante lo que tú planteas, porque también podemos decir, ¿qué le hicimos a este Parsufim que está fallando? ¿No es A cierto? este Desde el Parsuf, punto de claro. vista, ¿Qué este pasó con Parsuf, la Tebuná? Porque acuérdate que la Tebuná es la que va a crear después al Seiranpin, que después vamos a ver que es el sistema claro. circulatorio. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabemos esto? Porque las células del sistema inmune se fabrican en la sangre. En la médula ósea donde se fabrica la sangre son donde se fabrican las células del sistema inmune. Por ¿Y eso, este es parte de tu segundo trabajo dentro de la el segundo maestría? trabajo, sí, en la cual se establece que los sistemas corporales, los 12 sistemas corporales se corresponden con los 12 Partsufim. Cada uno tiene sus funciones de ir modulando la respuesta para lograr un objetivo. Tú tienes que bajar. Re- Si nosotros, imagínate, como seres humanos, somos el Adán Kadmon, o sea, somos lo más cercano a la divinidad para la célula, o sea, somos el claro. ente que no ve, tiene que existir un sistema de restricción de energías para que nuestra idea, que es no corporal, se pueda materializar. Si yo quiero, como te decía yo quiero correr una maratón, yo quiero escribir, yo quiero dar un beso, quiero hacer algo, se tiene que modular la energía para que eso se lleve a cabo. Si no, imagínate, yo quiero correr una maratón, la sangre no va a llegar a los músculos, se me rompe el músculo, no me llega Claro. sangre al cerebro, me desmayo. Entonces, hay todo un sistema de redistribución de las energías. Bueno, Alejandro, yo creo que estamos llegando al final de la entrevista y quiero Esto va para horas de... sí, da para horas y el tema nuevo que planteaste realmente es una exclusiva, una novedad absoluta para mí. El tema de los Parsufin me has hecho, o Parsuf, me has hecho entender de mucho mejor forma, al llevarlo a la práctica biológica, la idea que yo tenía de esta... eh, de esta hipótesis que se le ocurrió en algún momento a Isaac Luria, ¿no es cierto? Y Exactamente. me gustaría dejarte... Ujú. Y Jaime Vital, cuando en uno de sus libros, digamos que el que escribía por Isaac Luria, explica que para entender el cosmos había que entender el cuerpo humano. O sea, él ya entendió Se que entendió. nosotros somos un fractal. Por lo Somos un tanto, fractal. sí, y a mí, lo que a mí me pasaba, porque yo me dedico en el laboratorio a unas técnicas de buscar fenotipo celular. Entonces, estoy muy en interacción con la célula y cada vez que Claro. interacciono con la célula desde el punto de vista biológico, comienzo a entender cosas que uno va estudiando en la cábala y te hacen sentido, porque al final de cuentas es lo mismo. Claro, sí, eso es lo más lindo de la cábala, que tú vas viendo la realidad y te va haciendo sentido y la vas descubriendo poco a poco, día a día, y con esta entrevista uno crece mucho. Yo quería darte las gracias inmensas, Alejandro, por esta entrevista. Dejarte invitado para una próxima, si es que podemos hacerla, es para hacer muchas más. Y bueno, de parte de DAT Ediciones, quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes por esta entrevista. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti por la entrevista y estoy a tu disposición para lo que necesites.